Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo Me bien. alegro. Yo soy Maite y él es Bakia. Hoy te vamos a entrevistar a Estela Morales, una enfermera de la Guerra de Malvinas. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a la guerra? ¿Fuiste obligada o quisiste ir? Bueno, ¿cuántos años tenía? Era, digamos, entre 27 y 28 años, porque los 28 los cumplía ya, mientras estaba en Comodoro Rivadavia. ¿Y qué otra pregunta me hiciste? ¿Fuiste obligada o quisiste ir? No, no. Yo les cuento, soy enfermera profesional. Soy de Villa María, provincia de Córdoba, pero bueno, hice la carrera, un pedacito de la carrera militar, ingresé a la Fuerza Aérea como enfermera militar, hice un curso de instrucción militar que duró 4 meses y después de ahí, en el 81, empecé a trabajar en el Hospital Aeronáutico Central en Buenos Aires. Y ahí, en el 82, pasó esto, pero bueno, estábamos bajo las órdenes de un gobierno de facto y estábamos en guerra. O sea, ahí había que cumplir las órdenes, porque como enfermera con grado militar tenía que cumplir la orden. Y yo fui designada, entre otras compañeras mías, para ir a la guerra, para asistir a los heridos. ¿Realizabas otras tareas además de la enfermería durante la guerra? Cuando nosotras llegamos, que fueron los primeros días de abril, todavía no habían llegado los ingleses, todavía no habían empezado los bombardeos, y entonces preparábamos material para llevar a las islas, porque nosotras estábamos en Comodoro Rivadavia. Estábamos con un hospital, que era un hospital que se llama Hospital Reubicable, que es de Fuerza Aérea, y en ese hospital había que armarlo, había que armar todo lo que había dentro. Cada módulo lleva distintas cosas, como por ejemplo quirófano, sala de esterilización, internación, cocina, comedor. Todo eso lo armábamos nosotras hasta que llegaron los primeros heridos. ¿Dónde estaba ubicada la enfermería donde trabajabas? La enfermería de qué decís, del hospital reubicable, estábamos ubicados, cuando fue la guerra, estábamos ubicados en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Se llama Aeropuerto Mosconi, General Mosconi. Y ahí se instaló este hospital que te digo, que son módulos, son 11 módulos que contiene todo adentro como para recibir a los heridos y atenderlos. Y ahí nos quedamos, además de hacer evacuaciones aéreas, porque éramos de Fuerza Aérea, también atendimos a los heridos ahí en el hospital, en ese hospital que se llama Hospital Reubicable. ¿Tenían los recursos necesarios para atender a los heridos? ¿Cómo los administraban? Sí, teníamos los recursos porque ya te digo, era un hospital de alta complejidad que contenía todo, inclusive si se necesitaba hacer cirugía, se hacían cirugías, si se necesitaba esterilizar el material también. Y lo que hacíamos, ¿cómo hacíamos? Llegaban los heridos, llegaban en aviones, en unos aviones que se llaman Hércules C-130, que son Hércules muy grandes que hasta pueden entrar, entran hasta ambulancias, hasta autos en ese avión. Y bueno, llegaban los heridos enfrente del hospital donde estábamos nosotras. Había un hangar que todavía existe, un hangar de YPF, que estaba vacío, que era un hangar, supongo, para guardar aviones, no lo sé, creo que sí. Pero bueno, ahí en ese hangar vacío nosotras recibíamos a los heridos y ahí como que los clasificábamos. Decíamos, a ver, ¿quién necesita una cirugía? ¿Quién necesita suero? ¿Quién necesita calmarle el dolor y les dábamos una inyección? Dependía en ese momento del grado de problema que tenía el herido, ¿no? Y el soldado o quien sea. Y después de ahí lo trasladábamos, seguramente, al hospital, donde ahí le podíamos dar comida, se podían bañar,
tomar algo caliente, ¿sí? ¿Cómo reaccionaste al saber que ibas a estar en la guerra? Bueno, cuando a mí me dijeron, yo estaba en terapia intensiva, trabajaba en terapia como enfermera militar, y me llamaron y me dijeron, usted se va a la guerra. Y junto a otras compañeras, no yo sola. Al principio éramos 5, después se sumaron otras y fuimos reemplazándonos entre nosotras. Yo sentí mucho orgullo porque iba a cumplir una labor importante, que era la de atender a los heridos que estaban sufriendo, que estaban heridos de guerra, heridos que uno sabe y aprende con la enfermería cuál es la función que tiene que hacer y no solamente atenderlos para curarlo, calmarles el dolor, sino también para escucharlos, porque es re importante escucharlos. Escuchar cuando alguien o alguna persona, y a ustedes sobre todo les digo, cuando ustedes ven a algún compañero o una compañera que está triste, algo le pasa, es muy importante escucharlos y decirles qué les pasa, porque a veces uno se encierra y no quiere contar lo que le está pasando porque es doloroso o es triste o a lo mejor es algo pasajero. Pero bueno, nosotras como mujeres, como enfermeras sobre todo, estábamos ahí para cumplir eso, para escucharlos y para contenerlos. Pero sí estaba muy orgullosa. ¿Qué imaginabas antes de trabajar en las Malvinas? ¿Fue lo que esperabas? No, en ningún momento pensé que iba a pasar o que en nuestro país iba a declarar la guerra al Reino Unido. Nunca lo pensé, nunca me imaginé eso, simplemente mi vida en ese momento era soltera y lo que hacía era ir a trabajar, salía del trabajo, cumplía con todas las obligaciones dentro del trabajo, que era atender a los pacientes que estaban en terapia. E inclusive había un trasplantado de riñón también que también cumplí con esa labor. Y después me iba a mi casa, o sea, un departamento donde yo vivía con otra compañera que alquilaba acá en Buenos Aires y escuchaba música, o sea, mi vida era normal como cualquiera que va a trabajar y que después va a su casa. Y los fines de semana, por supuesto, también salía. Pero bueno, la guerra nos cayó a todas, ¿no? A todo el país, a toda la Argentina, nos preocupó, nos puso mal y la verdad que entendimos que no, con la guerra no sirve para nada, no sirve para conseguir cosas. Nosotras no lo conseguimos, no conseguimos recuperar las Malvinas y me parece que fue una guerra medio como al divino botón, ¿no? Porque fue solamente para perder vidas, no para recuperar las islas, aunque son argentinas, son nuestras. ¿Fuiste algún tipo de acoso durante la guerra? No tuve porque nosotras estábamos con un equipo de varones, aunque éramos las únicas mujeres, a nosotras se nos respetaba en ese momento como mujeres. Teníamos grado militar, obedecíamos a nuestros superiores porque esa era la ley, esos son los reglamentos de estar en una fuerza armada. Se respeta el rango, ¿no? Se respeta el grado. Nosotras éramos cabo principales y arriba nuestro teníamos a nuestros jefes y a nuestros superiores y las órdenes había que cumplirlas. Yo creo que sí, que después, cuando terminó la guerra, sí fue, no acoso, violencia porque se olvidaron de nosotras y no se hablaba de nosotras, las mujeres. Mi nombre es Luciana y te voy a hacer 3 preguntitas. Bueno, hola Luciana. ¿Y vos? El mío es Ámbar y te voy a hacer otras 3. Ámbar. Sí. Qué lindo nombre. Bueno, un gusto, chicas. Gracias, igualmente. Después de la guerra de Malvinas, ¿seguiste tu carrera de enfermera? Sí, después que terminó la guerra, nosotras seguimos, o sea, particularmente seguí en la Fuerza Aérea, seguía trabajando en el hospital como enfermera, en terapia intensiva, hacíamos especie de
como en comisión estábamos y viajábamos a otros puntos del país para estar en zonas de catástrofe. Por ejemplo, en Formosa y en Chaco estuvimos para la época de las inundaciones. Y después, ¿qué me pasó? Me pasó que como entre nosotras no hablábamos de la guerra, no se hablaba de este tema, era pecado. Yo me había dado cuenta de muchas cosas que eran muy tristes, que no me gustó, por ejemplo, cómo llegaban los heridos. No me gustó la situación en sí, como ya dije antes, no me gustó que se declarara la guerra a un país a una potencia, ¿no? Entonces se pierden vidas y no quise seguir más en la Fuerza Aérea. Así que pedí la baja en fines del 83 y bueno, y después bueno, me enamoré, me casé, tengo hijos, seguí trabajando hasta que me jubilé. Trabajé en otros lugares como enfermera, pero como enfermera profesional sin nada que ver con la Fuerza Aérea. Y bueno, y seguí trabajando hasta que me jubilé. Ahora estoy jubilada, soy una señora grande ya. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que fuiste reconocida? Pasó un montón de tiempo. Como te dije y ya les comenté anteriormente, nosotras no hablábamos de este tema, que siempre se los digo, no hay que guardarse las cosas porque hace mucho mal a nuestro cerebro, a nuestra psiquis. Eh, no hablábamos y yo me fui, así que no las vi más y pasaron 33 años de la guerra que me encuentro con Alicia Reynoso y con el resto de mis compañeras. Y bueno, Alicia dijo, ella empezó a levantar la bandera por la visibilidad porque decía, ¿cómo puede ser? Si nosotras estuvimos ahí, ¿por qué no somos reconocidas? Más allá de que en el 85 y en los años 90 fuimos reconocidas por el Honorable Congreso de la Nación con medalla y diploma, pero igual no era un reconocimiento pleno. ¿Por qué? Porque no nos nombraban, porque la sociedad no nos conocía, no se sabía de la historia, de la verdadera historia de las mujeres que habían participado en la guerra. Y bueno, Alicia levantó la voz, empezó a hablar, hicimos un estandarte con este escudo. Y bueno, y con esto empezamos a caminar, a dar charlas y también hacer un juicio al Estado para que nos reconozcan. Eso lo hicimos en el 2014, lo hice, y en el 2021 la justicia me reconoció y me dio la razón y 9 jueces dijeron sí, la señora tiene razón. Pero no solo fui con la palabra, sino que también juntamos todo lo que teníamos de fotos, de documentos, de certificados, todo lo que teníamos que daba registro, ¿no? Que daba fe de que nosotras habíamos estado, y con eso fuimos al abogado y el abogado hizo todo, armó todo, porque el que sabe de leyes justamente es el abogado. Y bueno, la justicia nos reconoció, así que pasaron muchísimos años, casi 39 años para que nos reconozca la justicia, nos reconoce el Estado y nos reconoce la Fuerza Aérea. ¿Alguna vez te arrepentiste de haber estado ahí? No, arrepentirme de mi carrera, de mi profesión, nunca, porque hasta el día de hoy, si alguien necesita de algo, lo brindo, no necesito estar, por supuesto, no me voy a instalar un sanatorio en mi casa, pero bueno, si necesita una inyección, en mi familia también todos confían, porque tengo buena mano todavía, no hago doler. Pero yo creo que otra guerra no. O sea, si tuviese que ir en algún momento sería, pero no como militar, nunca más. Como militar no me gustó, no sentí que no es mi lugar. Pero sí creo que nunca más, no quiero que haya otra guerra, pero sí si necesitan en una situación de catástrofe o lo que sea, aunque ya, como ya digo, los años a veces te pasan factura. Y una cosa es ser joven y ser activa, y otra es tratar de levantarse y no poder porque los huesos a veces no te responden. Pero sí,
Me gustaría estar en el lugar donde realmente lo necesitan para contenerlos. ¿Qué significa para vos Malvinas? Y creo que las Islas Malvinas siguen siendo nuestras, aunque no las hayamos recuperado. Ustedes, si estudian, van a ver que han sido eh, ocupadas por Francia, por España, por Inglaterra, como si fuera un tesoro que se van repartiendo. Y es un tesoro, pero es un tesoro nuestro, porque las tierras siempre por tierras se pelean, siempre, por tierras, por el valor de las tierras. Y esas tierras, aunque ustedes escuchen por ahí que ese pedacito de tierra es nuestro y tiene mucho valor para nosotras. Por eso hay que respetarlo y hay que quererlo. Más que eso, imposible, o sea, es parte de nosotros. Y sobre todo porque para recuperarlas se llevaron 649 vidas. Están ahí custodiando hasta que nosotros, todo un país, pueda realmente lograr esa recuperación, pero no con una guerra, no con las armas, a través de la historia, de una mesa de negociaciones. ¿Vieron cuando uno dice negociaciones, no? Como una palabra que negociar. Sí, negociar significa llegar a un acuerdo. ¿Cómo te sentís cuando hablan del tema y en general solo se nombra a los soldados? Yo respeto que los soldados fueron unos héroes, o sea, los que estuvieron allá, los que quedaron, los 649, todos fueron valientes, valientes guerreros, porque fueron con poca edad, sin saber, ellos aprendieron en la guerra, aprendieron lo que es la guerra en ese lugar. Y yo no creo que hayan dicho, bueno, a mí me gusta la guerra y quiero salir a pelear. Creo que defendieron la patria como corresponde, porque era un servicio militar obligatorio y a ellos fueron. Y sé que pasaron miedo y sé que se dieron cuenta que no hay que pelear con armas, sino con la palabra. Y yo creo que sentirme, un poco me sentí molesta porque siempre a la mujer se la dejó de lado, siempre la mujer en segundo plano. Y yo creo que las mujeres, tanto como los varones y como las personas que no tiene que ver el género, sino que todos somos personas humanas y creo que todos cumplimos una función en esta vida, que es ser honesta, ser respetuoso, querer a nuestro país, querer al prójimo, y lo hablo porque es necesario que respetemos a todos, que nos respetemos entre nosotros y que seamos buenas personas. No importa cuánto o qué estás haciendo, porque acá en la guerra todos las labores, todas las tareas fueron importantes. Se trabajó en equipo, tanto el que va a escribir a máquina o el que va ahora a las redes, el que cocina, el mecánico que arregló los aviones, el que colocó las bombas, la enfermera, el enfermero, el cocinero, como dije, el que voló, el que piloteó un avión, el que fue corriendo a socorrer, el que llevó la camilla. Todas las tareas son importantes. Y yo creo que en ese momento no se hizo como una discriminación. Solamente en ese momento habían sido los varones los que habían estado y los que realmente estuvieron cumpliendo una función y el resto no. ¿Por qué? Si nosotras también estuvimos ahí, a la par de los varones, a la par de todos los que estuvieron formando un equipo de trabajo. Y eso sí que dolió el silencio y dolió que no nos reconocieran como mujeres, como enfermeras, porque la enfermería, como cualquier otra profesión, también es importante. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Yo agradecerles muchísimo porque sé que ustedes se interesan por esto, se interesan por la historia de las mujeres, se interesan por Malvinas y es importante eso. Yo se los agradezco porque sin ustedes, nosotras también, o sea, al levantar la voz y que nadie nos escuche es como nada. No. En cambio, si nosotras levantamos la voz
sus docentes y ustedes se interesan y nos dan esto, nos dan la oportunidad de poder contar, de poder contarles cómo nos sentimos en ese momento y cómo nos sentimos ahora. Nos sentimos en ese momento, como ya te dije, estábamos orgullosas. Después sentimos el silencio, que fue muy doloroso, que sentimos como que fue realmente una violencia, como un olvido que no tenía que ser así. Y ahora volver a que alguien nos escuche, que nos reconozca y que nos dé la oportunidad de contar, creo que eso se valora muchísimo. Así que para mí es realmente, me siento muy, pero muy feliz de que ustedes se interesen y que ustedes me den la oportunidad de contarles. Bueno, nos despedimos. Un Bueno, hacerla. igualmente, muchísimas gracias y bueno, Igualmente. la verdad, feliz de hacerlo, de hacer partícipe, de participar con ustedes esta historia que tiene que conocerse. No olviden que 649 están allá, que realmente es muy triste pasar por una guerra, quedan secuelas, queda una historia muy triste y yo sé que es una mochila que nunca se va, una herida que nunca se va a cerrar y que ustedes realmente me dan la oportunidad de poder contarles y poderla contar un poquito y aliviar esta mochila que uno lleva durante tantos años. Así que feliz y agradecida por ustedes y por sus docentes. Chao. Muchísimas gracias.